¿Cómo organizar la vida familiar y la vida laboral? Pues ese es el reto que creo que tenemos todos los que tenemos familia. En mi caso, difícil, complicado por el hecho de mi profesión, por el hecho de ser periodista, porque siempre tenemos el trabajo habitual, más compromisos, más los horarios que son raros habitualmente en esto de la radio. En mi caso hay una dificultad añadida, o no, que todo depende, que es que yo durante 9 años, los últimos 9 años, he estado trabajando de madrugada, lo cual quería decir que yo llegaba a mi casa a las 7 y pico de la mañana y me iba de mi casa a las 10 y cuarto, 10 y media, según el día de la noche. ¿Es más difícil conciliar la familia teniendo este horario? A mí no me lo ha parecido. Yo creo que cuando uno tiene cierta flexibilidad laboral es sencillo. En mi caso, al menos en la radio, tanto cuando estaba de madrugada como ahora que estoy por las mañanas, no tengo un horario fijo, no se me obliga a venir una hora y a marcharme a otra, sobre todo porque no hace falta. En esta profesión ya sabemos que hay que echarle muchas horas, que tienes un momento de ponerte en antena, de salir al escenario, y otro de recogerte, pero que todo eso exige una preparación. No obstante, los horarios son siempre extraños, son siempre raros, y yo creo que hay que pelear a la fuerza por intentar conciliar el trabajo con lo más importante, que es la familia. Estamos en la COPE y yo creo que una de las señas de identidad de la COPE es la educación, la buena educación y el servicio a los oyentes y el ayudar a los oyentes haciéndoles compañía, informándoles y entreteniéndoles. Yo creo que lo zafio al final a todo el mundo le rechina, y yo creo que cuando hablas con la gente y cuando ves lo que a la gente le interesa y sus gustos, no son gustos zafios. Muchas veces nos atrae lo zafio por ser aquello que nosotros no hacemos o no haríamos, o porque es algo que no nos obliga a pensar, no nos obliga a tener una actividad intelectual, ¿no? Entonces vamos a lo zafio, o nos atrae lo zafio, y ahí tenemos la televisión que está plagada de zafiedades desde primera hora de la mañana, bueno, desde segunda hora de la mañana hasta mediodía, y desde la sobremesa hasta prácticamente la noche, ¿no? Zafiedad tras zafiedad y telebasura tras contenidos de telebasura. Luego la gente vive así, actúa así, no. ¿La gente demanda otras cosas? Sí, yo creo que la gente demanda, por un lado, cosas que le son útiles y por otro lado también cosas que le evadan. Lamentablemente, creo que en cuanto a la evasión, la gente, y al menos en la tele, tira más hacia la zafiedad que hacia otros contenidos, aunque luego todo el mundo ve los documentales de la 2, ¿no? Pero la gente al final, y es innegable, acaba siendo líderes de audiencia a programas que empiezan teniendo una duración de 15, 20 minutos y acaban teniendo otra a los 2 meses de 3 horas porque tienen éxito, como puede ser el caso ahora mismo en Telecinco. Al final la imagen de la familia en los medios de comunicación viene a ser como la imagen de la Navidad en el cine o en la televisión. Es decir, hay algo que se sabe que hay, pero nunca aparece el motivo por el que estamos celebrando la Navidad. Haced la prueba, ves cualquier película. Y ahora llegarán, cuando estemos en noviembre o en diciembre, películas norteamericanas o no, que se desarrolla, la acción se desarrolla en las Navidades, y no verás ni un portal de Belén, ni verás a la Sagrada Familia, ni te recordarán que lo que se celebra es el nacimiento de Jesús. No, te hablarán de duendes, de monstruos, de arbolitos de Navidad, de Santa Claus que viene, pero nunca se habla del sentido. Pues con la familia creo que pasa más o menos lo mismo que con la Navidad. O sea, todos sabemos qué es lo básico, o todos sabemos qué es lo fundamental, pero siempre hay alguien que parece que esté interesado en que eso pase a un segundo plano y en que nos centremos en el consumismo, en el caso de la Navidad, y en el caso de la familia, en otras formas de familia o en otras uniones que no son la familia tradicional, que no sé si hay alguien que a lo mejor le tiene algo de grima o algo de manía cuando es la base de la sociedad y es de donde parte todo, es el punto de partida. Sin embargo, pues si se me permite la expresión, mola mucho más el poner en escena familias desestructuradas o uniones homosexuales o formas familiares, entre comillas, que son absolutamente minoritarias, presentarlas dándoles una carta de naturaleza como si fuera lo más normal y lo más común. Sin embargo, luego salimos a la calle y vemos que no, que la realidad es muy distinta. Otra cosa es que por progresía, por ir a favor de la corriente, por este pensamiento único que nos quieren imponer por todas partes, muchas veces no sé muy bien por qué queramos dejar de lado a la familia tradicional, a la familia que todos conocemos y de la que estamos en la mayor parte de los casos tan orgullosos. Trabajos como el de Family Watch son fundamentales para reflejar lo evidente y para cuidar lo fundamental que es la familia.
y lo decía antes, yo estoy absolutamente convencido, y creo que todos debemos estar absolutamente convencidos, la familia es la base, y la base hay que sustentarla, y la base hay que apoyarla desde el primer momento, y en los más complicados y en los más difíciles, y creo que de una manera generalizada. Aquí se va a ayudas a familias en casos excepcionales, que está muy bien que se den, pero todavía nos queda por recorrer un camino muy largo. Aquí en España un matrimonio tiene que tener 12 hijos para tener las mismas ayudas que tiene en Alemania un matrimonio con 2. 12 aquí, 2 allí para las mismas ayudas, cuando se supone que estamos en la Champions League de la economía. No es cierto. Nos queda mucho por recorrer todavía para tener las mismas ayudas, y estoy hablando de familias normales, no de familias numerosas que se merecen mucho más apoyo. Todavía nos queda mucho para llegar al nivel de otros países de nuestro entorno, con los que nos comparamos en muchas cosas, pero que a la hora de proteger, y quizás no tanto proteger, sino apoyar a la familia, nos llevan muchísima delantera. Aquí no, y si hablamos de familias numerosas, pues hay ejemplos por todas partes, ¿no?, de cómo las cosas no evolucionan, no son ayudas escasas, ayudas que al final no inciden en lo fundamental, no inciden en la vivienda, no inciden en los consumos que pueda haber en esa vivienda más que de una forma representativa. Ahora que estamos hablando de subidas de impuestos, no se ven exenciones para familias numerosas. Ahora que se están recuperando en ayuntamientos tasas municipales o reimplantando tasas municipales, uno se lee la letra pequeña y se encuentra que hay diferentes excepciones, pero ninguna de ellas habla de familias numerosas, que deberían tener un apoyo fundamental, sobre todo con la que está cayendo, ¿no? Pero ya digo, al margen de la familia numerosa, una familia sin necesidad de serlo debería tener más ayudas, sobre todo cuando nuestros políticos, sin ningún sonrojo, se comparan con otras economías y con otros países que de una forma u otra apoyan mucho más a las familias.